Durante su producción, todos en Disney pensaban que la película animada Atlantis de 2001 iba a ser un fenómeno gigantesco. Incluso antes de que la película llegara a los cines, Disney ya había comenzado la producción de una serie de televisión e incluso planes para rediseñar una atracción de su parque temático basándose en la película. Pero Atlantis estuvo a la altura de su tocayo mitológico, es decir, se hundió. Atlantis, el Imperio Perdido, llegó a los cines solo para recibir críticas mediocres, debutó en el segundo lugar de taquilla y finalmente fue considerada un fracaso financiero. La historia trataba sobre un millonario excéntrico que enviaba a Milo Touch junto con una tripulación de mercenarios poco recomendables liderados por el comandante Rook en una expedición para encontrar la civilización perdida de Atlantis. El argumento que daba la crítica es que la película estaba llena de personajes secundarios poco desarrollados, una exposición excesivamente complicada y bastantes secuencias de acción largas y aparentemente inútiles. La crítica y los fans se quedaron en su mayoría preguntándose cómo pudo salir mal. Poco después del estreno del Jorobado de Notre Dame en 1996, el equipo creativo de esta película se reunió para debatir la propuesta de otra película para Disney. Agotados por la fórmula inspirada en los musicales de Broadway, que había sido el corazón de casi todas las películas de Disney en la década de los 90, después de La Sirenita, el equipo decidió intentar algo diferente. Y a pesar de la cantidad de clásicos que Disney logró producir con esta fórmula, no estaban del todo desacertados. Con el tiempo, a Disney se le ocurrió la idea de hacer una versión animada del tipo de películas de aventuras en acción real que el propio Walt Disney había hecho en su momento, por ejemplo la película 20.000 lenguas de viaje submarino. En lugar de los cuentos de hadas y las canciones que se habían convertido en la norma, la película se sostendría sobre peleas y secuencias de acción. Los diseñadores de producción se decidieron finalmente por un aspecto inspirado en los cómics, específicamente en el trabajo del creador de Hellboy, Mike Mignola, a quien el equipo terminó contratando para diseñar los personajes. Debido a una lucha de poder en los niveles más altos de la compañía, que tenía la mayoría de los ejecutivos más preocupados por otros asuntos, el equipo creativo de Atlantis recibió niveles de creatividad sin precedentes. En teoría, esto suena como algo muy positivo, pero a la larga no lo fue. Cuando llegó el guión con 140 páginas y la producción de los primeros 2 actos en formato de storyboard duró más de 2 horas, los ejecutivos se quedaron preocupados y se dieron cuenta que algo andaba mal. En un esfuerzo por concentrarse en la narrativa, se eliminaron personajes, así como enfrentamientos con monstruos y otras secuencias de acción. El equipo creativo también decidió restar prioridad al viaje hacia Atlantis para darle más dimensión a los propios atlanteanos, además de profundizar en el trasfondo de los mercenarios del equipo de Milo y sus relaciones con Milo. Este enfoque centrado en los personajes surgió tras darse cuenta de que la idea de Atlantis solo era emocionante hasta cierto punto. Pero la falta de una historia sólida sería solo el primer bache en el camino, porque después de haber comenzado la producción, el equipo se enteró de que el presupuesto de la película se estaba recortando. La reducción de recursos supuso sacrificios drásticos en la animación. Hubo que eliminar más secuencias de acción y en otros casos los productores tuvieron que quitar elementos como las sombras en los dibujos para que los animadores no tuvieran que animarlas. Con la historia de la película en constante cambio, se decidió casi al final de la producción que el prólogo, que mostraba a una tripulación de vikingos buscando Atlantis antes de ser atacados por un monstruo, debía reemplazarse. El equipo creativo sintió que la secuencia, que costó $5 millones para hacer, estaba demasiado centrada en el diario que Milo buscaba más adelante para encontrar a Atlantis y no lo suficiente en la ciudad misma. Se descartó por completo esta secuencia y se cambió por un nuevo comienzo que mostraba la destrucción de Atlantis y se presentaba el personaje de Kida. A pesar del desorden, Disney aún tenía la esperanza de que la película fuera un éxito. La compañía comenzó a trabajar en la remodelación de la famosa atracción de 20.000 lenguas de viaje submarino en Disneyland para adaptarla a la nueva película Atlantis. Al mismo tiempo, el sector de Disney, especializado en las series animadas, comenzó con la producción de una serie animada inspirada como en la serie de The X-Files. Atlantis, en conclusión, no fue un éxito. Para ser justos, para cuando Atlantis, el Imperio Perdido, llegó a los cines, la cultura ya se estaba inclinando fuertemente hacia otro tipo de películas animadas, sobre todo por computadora. Independientemente del papel de que esto haya jugado, los proyectos para el parque temático nunca se concretaron y la atracción terminó siendo para Buscando Nemo. El trabajo de la serie de televisión también se detuvo y los 3 episodios que ya habían terminado se convirtieron en una película que fue directamente lanzado para casa, que se llamó Atlantis: El regreso de Milo. Más tarde, Atlantis ganaría un culto de seguidores en formato doméstico, pero si hubiera tenido éxito en su estreno, otra cosa hubiera sido. Y es probable que Disney se hubiera atrevido a hacer más películas de ese estilo. Más adelante lo intentarían hacer como películas con Big Hero 6 y fue un gran éxito, pero a lo mejor no era el momento para Atlantis en esos años. Y esto es una lástima porque la idea de que las películas de aventura sigue siendo bastante emocionante
y películas como Up finalmente nos dieron una muestra de cómo podría haber sido una versión más exitosa. Pero mientras que Up claramente tiene una chispa creativa en su corazón, es difícil no pensar que a Atlantis le pudo haber faltado una. Al margen de los recortes de presupuesto y los cambios del mercado, muchos de los grandes problemas de Atlantis parecían derivarse del hecho de que todo se armó en un solo día para cumplir con el plazo. Al principio Atlantis nunca pareció saber realmente de qué se trataba, y al final terminó sintiéndose como un desastre apresurado de clichés en búsqueda de una historia. En conclusión, como de costumbre, es que si la historia y los personajes no son lo primero, el relato ya está destinado a ser un fracaso. ¿Y tú qué opinas? ¿Viste la película Atlantis? ¿Y crees que si la película se hubiera estrenado en estos años, su éxito hubiera sido diferente? Te invito a que le des like, comentes y te suscribas a este canal, y nos vemos en el próximo video.